Muchas veces se evita enfrentar el conflicto de fondo simplemente recurriendo a principios espirituales. Hoy vamos a hablar de un nuevo concepto que se llama bypass espiritual, el cual es bien común y es un error muy peligroso que cometen muchas veces las personas de fe. No solamente cristianos, sino personas de fe en general. Antes de entrar al tema, te hago una pregunta sencilla. ¿Alguna vez has escuchado la palabra bypass? Hablando de bypass, normalmente se utiliza en dos contextos. El contexto más común es el contexto de la medicina y también recientemente se utiliza en el contexto de la construcción, sobre todo la construcción de caminos. Un bypass es algo que te permite pasar de un lugar a otro evitando un obstáculo, sorteando un obstáculo. Muchas veces cuando hay venas, por ejemplo, que están saturadas, se coloca un bypass para que la sangre pueda fluir. Se colocan bypass para que los líquidos puedan ir de un lugar a otro. Y los famosos pasos a desnivel se llaman también bypass. Lo que esta herramienta o esta construcción hace es permitir que algo pase de un punto a otro evitando un obstáculo. Sin embargo, el diccionario también utiliza la palabra bypass desde una forma verbal, que quiere decir descuidar o ignorar intencionalmente, aún evitar. Y hoy vamos a hablar de bypass en este sentido, en el sentido de ignorar algo, de evitar algo, como decimos coloquial y normalmente, comúnmente, de hacerse al loco. Bueno, entonces, ¿qué es el bypass espiritual y de dónde nace esta idea? El bypass espiritual es un concepto nuevo que han acuñado los profesionales de la salud mental. Recientemente, en los últimos 10 años, en la mayoría de las revistas sobre psicología, sobre consejería, sobre pastoral, se ha empezado a tomar en cuenta nuevamente la importancia de la espiritualidad en la salud mental del ser humano. Esto no quiere decir que una persona tenga que ser necesariamente creyente, pero los profesionales de la salud han reconocido que la espiritualidad es parte fundamental de la experiencia humana. El ser humano tiene una necesidad de una conexión espiritual. Y parte de los tratamientos que ahora se hacen en consejería y en psicología toman en cuenta este aspecto fundamental de la espiritualidad como un camino a la salud mental. Sin embargo, existe un peligro en esto y es de lo que hoy vamos a hablar, el famoso y ya mencionado bypass espiritual. ¿Qué es? ¿En qué consiste un bypass espiritual? Se ha definido el bypass espiritual como la práctica de evitar la resolución de problemas personales, desviándolos hacia principios espirituales y dejándolos sin resolver. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que hoy en día se toma en cuenta la espiritualidad como un camino al bienestar emocional y al bienestar mental, lo que ha empezado a suceder es que se ha ido a un camino de una extrema espiritualidad. El utilizar herramientas espirituales como muletillas para sortear la necesidad de confrontar problemas más profundos. Cuando hablamos de un bypass espiritual, hablamos de esta costumbre que suele haber en las comunidades de fe, de querer evitar el enfrentar un problema real o el querer buscar ayuda profesional y quererlo solucionar con mantras, máximas o conceptos espirituales que en sí mismos pueden ser verdaderos, pero mal aplicados no son suficientes para solucionar el problema. Tres lugares en los que el bypass espiritual han sido muy comúnmente aplicados por los cristianos especialmente y también por grupos de fe como por ejemplo musulmanes o budistas, es en el área del matrimonio, de la crianza de hijos y de la pérdida de seres queridos. En el matrimonio muchas veces se evita enfrentar el conflicto de fondo simplemente recurriendo a principios espirituales. Entonces, cuando se empiezan a repetir ciertos mantras, ciertos versículos bíblicos, ciertos principios espirituales como la norma de vida de una pareja en el matrimonio, lo que muchas veces se hace es forzar a las personas a una vida de insatisfacción o de infelicidad por temor al castigo divino o por temor al juicio de la comunidad. En la crianza de hijos, muchas veces se descuida la relación profunda, personal y real entre padres e hijos. Muchas veces se descuida ese contacto necesario entre papás e hijos, mamás e hijos, y simplemente se aplican verdades espirituales, como por ejemplo la autoridad delegada de Dios, o hechos que simplemente se dice al hijo, bueno,
no tienes razón o derecho de sentirte de tal manera o querer hacer tal cosa simplemente en virtud de una máxima espiritual. Y finalmente, en la pérdida de seres queridos. En vez de atravesar el proceso de duelo, muchas veces se utilizan verdades bíblicas como la resurrección y la esperanza en la vida eterna como una manera de decir: siéntete bien, no lleves el duelo, no sufras, no atravieses este tiempo. Ahora, quiero que notes que cada una de estas cosas son verdades en sí mismas. Dios tiene un orden para el matrimonio, Dios tiene un orden para el hogar y para la relación entre padres e hijos, y Dios nos da esperanza ante la pérdida de seres queridos. Pero ninguno de estos pueden ser utilizados como una manera de eludir la responsabilidad de afrontar las heridas, el dolor, los problemas y las crisis. El bypass espiritual entonces se refiere al hecho nuevamente de querer eludir estos problemas simplemente aplicando como recetas y fórmulas principios espirituales y, en el caso de los cristianos, principios bíblicos. Y esto no es definitivamente a lo que Dios nos ha llamado. En el modelo, por ejemplo, del matrimonio, Dios mismo se presenta como el esposo, como el novio de la iglesia. Y Él nos presenta el tipo de relación que debe existir dentro del matrimonio. Una relación de cuidado, de amor, de seguridad, de protección. Entonces, estos principios espirituales por sí mismos no son suficientes si no son aplicados en el contexto de una relación. Lo mismo sucede entre padres e hijos. Dios se presenta como un padre amoroso, un padre que cuida, un padre que corrige, un padre que enseña, un padre que perdona, un padre que escucha. Nuevamente, los papás tienen autoridad espiritual delegada y tienen principios espirituales bajo los cuales deben llevar adelante su hogar, pero no pueden esos eludir la responsabilidad de una relación profunda y real. Y en el caso del duelo y de la pérdida de los seres queridos, lo mismo. Dios dice que lloremos con el que llora. Dios dice que Él se compadece del que está sufriendo. Entonces, las verdades de la resurrección, de la vida eterna, son consuelos para el alma y el corazón del reencuentro con el ser querido, con el ser perdido, pero no son excusas para no atravesar las etapas del duelo y del sufrimiento y no acompañar a la persona en esas etapas. ¿Cómo funciona la sanidad interior utilizando principios espirituales? Pues funciona incluyendo estas verdades espirituales en un proceso dinámico que requiere también de afrontar la realidad de las emociones, los sentimientos, la vida cotidiana y la complejidad del ser humano. En este sentido, lo que hoy te quiero animar a que hagas es lo siguiente. Si estás atravesando alguna crisis, ya sea matrimonial, ya sea una crisis familiar en la relación con tus hijos o de los hijos con los padres, o estás atravesando una etapa de duelo o de pérdida de seres queridos, en primer lugar, busca a Dios, pero busca a Dios desde ese concepto de una relación, no de aplicar fórmulas, mantras o simples principios espirituales para tratar de hacer a un lado tus emociones y tus problemas. En segundo lugar, busca ayuda profesional, busca ayuda psicológica, ayuda de consejeros capacitados. Pero cuando encuentres estos consejeros capacitados, recuerda que número uno, deben tomar en cuenta tu espiritualidad. El humanismo simple no es suficiente. Aún los mismos profesionales de la salud se han dado cuenta de eso en los últimos años. Busca profesionales que estén dispuestos a guiarte también en tu espiritualidad. Y en segundo lugar, que estos profesionales tomen en cuenta tu espiritualidad, no la de ellos, que no quieran imponer sobre ti sus principios espirituales, sino que respeten tu fe y tu espiritualidad. Y en tercer lugar, que no se agarren del bypass espiritual para tratar de solucionar tus problemas de manera sencilla. Sean tus consejeros pastorales, tus consejeros eclesiales, tus consejeros profesionales o tus psicólogos. Recuerda que el camino a la salud espiritual y a la salud mental y emocional es un camino integral que requiere, número uno, de reconocer tu necesidad espiritual, pero número dos, de poder lidiar con tus emociones, con tus sentimientos y con tu realidad humana. Uniendo estas dos cosas es que vas a poder encontrar una verdadera sanidad interior y una verdadera solución a tus problemas integrales. Así que hoy te deseo que Dios te bendiga y recuerda, no apliques esta herramienta peligrosa en tu hogar de utilizar un bypass espiritual, más bien confronta los problemas como Dios lo hace, utilizando profundas relaciones y un camino a la verdadera restauración.